El agua, una de las sustancias más comunes en la corteza terrestre y una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Es un recurso abundante y sin embargo puede estar poco disponible. De cada 5.000 litros de agua, solo uno es fácilmente accesible para el ser humano. Pero sin ella, la vida es imposible. Es el medio en el que viven y se desarrollan miles de seres vivientes y es un elemento que modela el clima y la geografía. Es también un factor fundamental para el desarrollo de la humanidad. Pero así como su presencia abre infinitos caminos a la vida, su ausencia puede marcar a fuego territorios enormes. El agua está en continuo movimiento. En un ciclo alimentado por el sol, el agua se evapora y se desplaza largas distancias. Luego, se condensa y circula. Cambia de estado y se congela. Se acumula. Se infiltra en la tierra, se incorpora a los seres vivos y vuelve a ser evaporada por el sol. Y en todo este ciclo, crea y transforma a los humedales de todo el planeta. Los humedales son un tipo particular de ecosistemas que permanecen con su suelo saturado o inundado durante considerables periodos de tiempo, y esa particular dinámica del agua a lo largo del año que determina que haya momentos de aguas relativamente altas, momentos de aguas relativamente bajas, o de inundación y sequía, es lo que determina que posean ciclos de materia y energía relativamente diferentes a los de los ecosistemas netamente terrestres y a los netamente acuáticos, aunque en determinado momento puedan funcionar como tales. Esto es lo que determina que se encuentren entre los sistemas ecológicos más productivos y más diversos del mundo desde el punto de vista biológico. El agua determina la estructura y función de los humedales. Pueden ser hábitats de aguas quietas o corrientes, saladas o dulces, y pueden fluctuar entre la inundación y la sequía temporarias. Esta variedad se refleja en los nombres que reciben como lagunas, ríos, esteros, bañados. La presencia de agua determinó la forma en que los primeros grupos humanos poblaron los territorios. Los yacimientos arqueológicos en todo el planeta dan cuenta del vínculo esencial entre los asentamientos humanos y los cuerpos de agua. La Argentina atesora miles de evidencias que ilustran esta asociación. Los humedales han sido un factor clave en todas las civilizaciones. Desde el origen, ellos contribuyen en forma silenciosa al desarrollo de los pueblos. Proporcionan el agua imprescindible para la vida y la producción de alimentos. También ofrecen recursos como alimentos, materiales de construcción o forraje para el ganado. Las funciones ecológicas de los humedales dieron sustento a todas las civilizaciones. Pero el futuro de estas funciones motiva una gran preocupación entre los científicos. ¿Por qué tenemos que valorar o revalorizar nuestros humedales? Primero, porque los humedales cumplen determinadas funciones ecológicas. Esas funciones se traducen en valores, que es la forma en la que nosotros como humanos tenemos
de percibirlos o no, o de apreciarlos en mayor o menor medida. Esos valores son, en definitiva, los que se expresan como bienes y servicios ecosistémicos que pueden ser tangibles o intangibles. Los servicios ecosistémicos de los humedales son apenas conocidos por la sociedad. Sin embargo, su ausencia puede significar un deterioro progresivo de las condiciones ambientales. Los humedales tienen tres grandes tipos de funciones ecológicas, que son la regulación hidrológica, la regulación biogeoquímica y la creación de hábitat para la biota, es decir, para plantas y animales. La función más elemental de los humedales es la de almacenar agua. Cuando un humedal es extenso, permite amortiguar las temperaturas extremas, generando condiciones más estables para el desarrollo de la vida. La vegetación del humedal depura de contaminantes el agua que circula. El agua almacenada puede ser aprovechada por el ser humano y por todos los seres vivos que lo habitan. Ese almacenamiento de agua no solo es para que la consumamos, sino que los humedales funcionan como grandes esponjas. Entonces, por ejemplo, pueden amortiguar el efecto de grandes inundaciones que afectarían las zonas cercanas al humedal, o incluso amortiguar el flujo de agua o la turbulencia del agua, una situación que a veces pasa en la zona de los bañados del Atuel, disminuyendo la erosión. El agua que se infiltra en el suelo recarga las napas freáticas, asegurando el abastecimiento cuando bajan los niveles de humedad. Muchos humedales tienen pulsos estacionales de inundación y sequía. Cuando el agua ingresa, trae sedimentos, sales y otros materiales que funcionan como nutrientes. Estos nutrientes alimentan el gran crecimiento vegetal que es característico de los humedales y que sostiene a toda la biodiversidad que lo habita. La gran productividad vegetal de los humedales puede ser aprovechada mediante la producción ganadera. Además, la flora silvestre ofrece recursos para el desarrollo de la apicultura y otras producciones. Los humedales también traen beneficios a largo plazo. El crecimiento de la vegetación y la fauna asociada almacenan grandes cantidades de carbono. Gran parte de ese carbono pasa a formar parte de la materia orgánica del suelo. Esa acumulación hace que si el dióxido de carbono no se acumulara y se liberara a la atmósfera, obviamente potenciaría el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global que estamos experimentando. Los humedales son el hogar de miles de organismos que dan forma y sostienen al ecosistema y que a la vez dependen de él. Desde seres diminutos hasta grandes mamíferos, los habitantes de los humedales se organizan en complejas redes tróficas. A partir del alimento fabricado por las plantas y el fitoplancton mediante la fotosíntesis, el ecosistema se construye como un edificio con varios pisos. Los herbívoros se encargan de transformar el alimento vegetal en materia animal, poniéndola a disposición de los depredadores. Bajo la superficie habita todo un mundo de organismos fascinantes que integran los escalones intermedios de muchas cadenas alimentarias. Cada miembro va ocupando un lugar específico en la compleja trama de la vida del humedal. A veces, los habitantes son pasajeros temporarios. Muchas aves migratorias emplean los humedales y dependen de ellos para asegurar su supervivencia. El playero unicolor llega a La Pampa y otras provincias australes en la primavera para retornar al hemisferio norte a fines del verano. La biodiversidad del humedal también puede brindar oportunidades productivas.
La pesca artesanal genera beneficios locales y promueve una actividad económica sostenible. El aprovechamiento pesquero integra a diferentes actores en una cadena productiva que trasciende las fronteras del humedal. Este beneficio de los humedales depende de un manejo que respete las limitaciones ecológicas del sistema. En zonas áridas, la posibilidad de contar con un aporte de alimento a partir de la pesca significa una mejor calidad de vida de los pobladores. La biodiversidad de los humedales está siendo aprovechada también por un creciente desarrollo del turismo ecológico. En todo el mundo, crecen los destinos que convocan a observadores de aves y otros viajeros que demandan ambientes naturales sanos y con su biodiversidad intacta. Entonces, claramente, ya sea porque es nuestra obligación hacerlo, y por eso a los servicios ecosistémicos se los llama también actualmente bienes naturales comunes, pero también si lo pensamos desde una visión antropocéntrica o utilitaria, claramente debemos conservar las funciones y por lo tanto los servicios ecosistémicos que derivan de las funciones de los humedales. Sin embargo, muchos humedales están desapareciendo. Una tragedia ecológica basada en el desconocimiento de los valores que estos ecosistemas poseen. Usualmente se reconoce el valor de aquello que puede ser transformado en dinero. Se aprecia la llanura cuando sus campos están cubiertos con cultivos agrícolas. Se valora un humedal cuando solo es drenado y preparado para criar ganado. Se valora el agua de un río por su capacidad de ser usada para regar cultivos. Se reconoce más valor en la ganancia económica inmediata que en un ecosistema extenso y saludable. Aunque son fundamentales, los servicios ecológicos no cotizan en la economía tradicional. En la medida en que no son valorados, los ríos y humedales son explotados con una estrecha visión productiva y económica, y esto lleva a la desaparición de muchos de ellos. Las lagunas de Guanacache eran un extenso humedal formado a partir de los ríos San Juan, Mendoza y Bermejo. Entre sus lagunas interconectadas se desarrolló una cultura que pudo aprovechar de forma integral los recursos del ecosistema. Con el tiempo, se fueron rescatando muchas evidencias de los habitantes originarios de las lagunas. Por más de 1500 años, la pesca se realizó en embarcaciones construidas con juncos. Son indicios de antiguas tradiciones desarrolladas en torno a un ecosistema extenso y estable. Como muestra de su enorme importancia regional, toda la cartografía antigua menciona las lagunas de Guanacache. Pero en apenas unas décadas, los diques cordilleranos sobre los ríos Mendoza y San Juan y el consumo excesivo del agua para riego dejaron a las lagunas sin el aporte estacional que necesitaban para sostenerse. De su población numerosa quedan solo vestigios. Hoy, las lagunas de Guanacache son un humedal casi muerto, como puede verse en la imagen satelital. Lo mismo sucede con los bañados del río Atuel en La Pampa. Lo que hoy se revela como un desierto era un extraordinario sistema de ríos, lagunas y bañados. Pero es difícil imaginar cómo se veían los bañados del Atuel hace poco más de un siglo. ¿Qué veríamos entonces? Bueno, veríamos mucha agua hacia finales de primavera, principios de verano, que colmarían una serie de lagunas naturales que se irían conectando a través de cauces y extensas áreas de bañados. Eso lógicamente tendría su expresión en la vegetación. Esa compleja vegetación sería refugio de numerosas, avifauna,
que se alimentarían de una ictiofauna también muy importante, ¿no? Las observaciones indican que había carnívoros muy importantes, entonces eso habla de que era un ecosistema maduro con cadenas tróficas extensas y, digamos, una red trófica muy desarrollada que podía mantener, digamos, a esos carnívoros, ¿no? La unión del río Atol con el Salado formaba un humedal de 120 kilómetros de largo y unos 40 kilómetros de ancho. Los bañados eran enormes, como quedó documentado en decenas de crónicas y en los mapas creados desde la década de 1880. Las citas históricas mencionan la presencia del yaguareté y el aguaraguazú, carnívoros tope en los ecosistemas que habitan. El agua y la vegetación acuática formaban un espacio casi impenetrable. Los pasos para cruzarlo eran pocos y estaban detallados en la cartografía. Los años de grandes crecientes llenaban las lagunas del sur de la Pampa y luego seguían su camino hacia el río Colorado. Los bañados del Atuel eran habitados por miles de plantas y animales. La vegetación fijaba la energía del sol y fabricaba el alimento primordial. Pequeños organismos servían como intermediarios fundamentales en las redes alimentarias. Anfibios y peces, muchos de ellos endémicos, integraban una fauna acuática numerosa. La vida alcanzaba su máxima expresión en un proceso ecológico de cientos de años, alimentado por las fluctuaciones naturales del río. Ese gran pulso estival luego iba menguando hacia fines de verano, principios del invierno, para luego otra vez activarse en el siguiente ciclo. Pero en ese periodo de, digamos, aguas bajas, igual permanecía, digamos, el agua en las lagunas más importantes. Desde tiempos remotos, los pueblos originarios aprovechaban los bañados de donde obtenían alimentos, cueros y materiales de construcción. Durante la ocupación blanca del territorio, también hubo intentos de colonización. La colonia Butaló, fundada por el gobierno nacional a principios de 1900, promovió el asentamiento de colonos y tuvo un importante desarrollo inicial. Pero el río Atuel y su afluente el Diamante comenzaron a ser cortados progresivamente para usar su agua en la provincia de Mendoza. La creación de oasis bajo riego en el medio de áreas desérticas era considerado un símbolo del progreso, pero esto reducía el agua que alimentaba los bañados. El primer impacto notable fue la decadencia de la colonia Butaló. A principios de los 1900, el gobierno nacional da en concesión y promueve el desarrollo de la famosa colonia Butaló. Y después lo que vemos es que a lo largo del tiempo, entre otros factores, los propios colonos empiezan a abandonar la colonia, fruto de que el río empieza a desaparecer. Entonces ya no tienen agua para sus animales, no tienen agua para consumo. Entonces, cuando uno mira las fotos actuales de lo que es el área de los bañados del Atuel, lo que está viendo es un paisaje y un ecosistema muy, pero muy distinto de que se tenía previo a la intervención antrópica. Hacia la década de 1940, la colonia Butaló ya no existía y la situación se agravaría mucho más. El gobierno de la provincia de Mendoza está recuperando muchos años de inercia con un ritmo de trabajo que supera todas las previsiones. Las construcciones hidráulicas van jalonando la ubérrima provincia andina como muestra inequívoca de que el actual gobierno ha penetrado en las necesidades de su pueblo y no escatima esfuerzo en dar cumplimiento a sus grandes planes. La agricultura mendocina, base de su economía, descansa en la adecuada regulación de los deshielos cordilleranos por medios de diques, canales y acequias. El Estado, pues, no ha de permitirse pausas en la realización de obras
que sirvan de progreso a la provincia. Junto a las bellezas naturales van marcando las grandes obras el trabajo del hombre como exponente del creciente impulso de la nueva Argentina. La construcción de diques sobre los ríos Atuel y Diamante fue una sentencia de muerte para los bañados del Atuel. La noción de progreso de mediados del siglo XX no contemplaba la posibilidad de disponer de un flujo mínimo que mantuviera los procesos ecológicos. Así, el agua de los ríos fue usada hasta la última gota, cortando la corriente natural de los procesos vivientes en pos de la codicia humana. Es el concepto del oasis. El oasis de ganarle al desierto tuvo un arraigo muy, digamos, importante y fue una idea del siglo XIX, ¿no? Que en su momento pudo ser aceptable, pero en el siglo XXI esto es completamente inaceptable. O sea, no podemos pretender desarrollar un área a, digamos, expensas de un área muchísimo más grande. Si vemos la desertificación que causa los pequeños oasis de riego que tiene Mendoza, es impresionante, ¿no? Con los nuevos diques, el río Atuel fue completamente interrumpido, a medida que una codicia sin límites aumentaba el área bajo riego en Mendoza. El río dejó de llegar a la pampa y los bañados del Atuel sufrieron un drástico impacto en su funcionamiento y fisonomía. La ausencia del río produjo el despoblamiento regional. Además, el secado de los bañados privó a la sociedad de los servicios ecosistémicos que brindaban. Los suelos del humedal fueron perdiendo el carbono acumulado por siglos, haciendo un penoso aporte al calentamiento global. Los cauces secos del río fueron invadidos por una especie exótica invasora, el tamarisco. Este árbol es una de las especies invasoras más problemáticas de la Argentina. El retorno del río a los cauces tapados por tamariscos podría ocasionar graves problemas. Su impacto es enorme y su control se hace más costoso a medida que avanza la invasión. Hay campos que están cubiertos del 100% de tamarisco y están total y absolutamente inservibles. Y si yo tengo que hacer restauración, cada vez es más costoso porque cada vez tengo que restaurar más. Entonces es muchísimo más barato, haciendo una relación costo-beneficio, muchísimo más barato empezar a revertir el proceso hoy que dejarlo que avance. Porque es como una mancha de aceite. Esto estamos teniendo cada vez mayor cantidad de problemas. En 2005, la Universidad Nacional de La Pampa llevó a cabo un estudio para determinar el caudal ambiental del río Atuel, la cantidad mínima de agua necesaria para comenzar a restaurar el humedal. La idea era justamente tratar de determinar qué cantidad de agua hace falta como para mantener al ecosistema en una condición más o menos natural, ¿no? Un grupo interdisciplinario trabaja desde distintas perspectivas para determinar, bueno, cuál es el efecto de la falta de agua en la vegetación, en la fauna, en el suelo y en la sociedad, ¿no? Entonces por eso toma características de caudal ambiental, porque incluye al hombre como parte del sistema. El estudio mostró que el caudal necesario para ir recuperando paulatinamente el humedal era perfectamente compatible con el volumen de agua empleado en la provincia de Mendoza. Mendoza puede cumplir con el caudal ambiental porque es un valor que no compromete los aspectos productivos y fue parte digamos, del análisis. No era el objetivo hacer un camino inverso, destruir la alta cuenca para tener agua digamos, en la cuenca baja. Lo que sí hay que entender que la cuenca es una y que el recurso es compartido. Cuando eso se cumpla, será muy fácil poder satisfacer digamos, el caudal ambiental. Sin embargo, Mendoza debe realizar cambios profundos en su forma de usar el agua. Los principales problemas son el embalsamiento y fundamentalmente el uso total
del agua para irrigación, con sistemas muy poco eficientes, que determinan que se use todo el agua y que se dilapide el 70% de dicho volumen. Entonces, si vamos hacia sistemas más eficientes, bueno, eso que sobra tranquilamente puede seguir, digamos, hacia aguas abajo. El cambio en los sistemas de riego permitiría que el excedente de agua vuelva a irrigar los bañados del Atuel. Para esto, hace falta inversión y especialmente un giro total en la manera de ver el ambiente, la sociedad y la producción. Debemos mover la conceptualización, el paradigma, por definirlo de alguna manera. Un paradigma que está basado fundamentalmente en una visión productivista, en el cual, digamos, los beneficios son míos, pero si hay costos a terceros, y bueno, es el costo del progreso, a un paradigma en el cual debemos revertir el proceso de degradación, debemos tratar de recomponer el ecosistema, porque eso va a mejorar la calidad de vida de la gente que está sufriendo daño en este momento. Es bueno para la Argentina toda, y esto no es una cuestión utópica ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, el eje por acá, como siempre, digamos, pasa por el agua. La recomposición del sistema pasa por volver a tener agua. El estudio de la universidad sentó las bases para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una sentencia ordenando a Mendoza entregar el caudal ambiental. Es un hito fundamental en la historia de esta tragedia ecológica. Cada día, los ecosistemas naturales son destruidos para satisfacer las demandas de una economía insaciable. Los humedales representan un espacio de enorme significado para la humanidad. Los servicios que generan son invaluables y pueden ser inagotables. La restauración de los bañados del Atuel en la provincia de La Pampa no solo es posible, también es absolutamente necesaria. Toda la sociedad debe hacerse eco de este objetivo porque las siguientes generaciones se merecen un futuro en el que se hayan corregido los errores del pasado.